Hola amigos del ajedrez. Continuamos como habíamos quedado en el vídeo anterior con la técnica del medio juego, la caja del alfil. Pero en esta ocasión, en la partida entre Samis y Perch en Kharkov en 1967, las negras emplean la técnica, pero descuidan la continuación correcta, permitiendo la liberación del alfil de C1, que el alfil salga volando de su caja, que durante toda la partida mantuvo la iniciativa sobre las casillas negras, gracias también al sacrificio de un peón, lo cual le permitió obtener la victoria. En la segunda partida veremos la misma variante de la defensa india del rey, pero las negras mejoran la continuación, no permitiendo la liberación del alfil. Y, por tanto, el contrajuego que obtuvo fue mejor. Pero vamos a ver primero esta partida, que comenzó con D4, caballo F6, C4 y G6. Después de caballo C3 y alfil G7, queda planteada la defensa india del rey, que el blanco responde con E4 y D6. Ellas emplean la variante F4, que es el ataque de los 4 peones. Enroque corto y caballo F3, C5, D5 y E6. La partida se transforma prácticamente en una Indo-Benoni, y después de alfil E2, E por D5, E por D5, caballo H5. Y aquí vemos la intención de las negras de capturar el caballo con el alfil. Siguió enroque corto y, llevando a cabo su plan, el negro hizo alfil por C3, y después de B por C3 podemos observar que el alfil está encerrado por los peones de C3 y de F4. Ahora ellas escogieron una continuación de dudoso valor con alfil G4. Veremos después que en la próxima partida F5 es una línea a considerar. Lo mismo sucede con el retroceso del caballo a G7. Siguiendo la partida después de alfil G4, el blanco sacrifica el peón con F5, dándole vida a su alfil de C1, con lo cual dejará a las casillas negras débiles en una constante amenaza. Siguió la mejor continuación, alfil por F5, caballo G5 y caballo G7. Aquí podía haber retirado el caballo a F6. Después de la continuación G4, alfil C8 y alfil F4, las blancas mantienen una buena compensación por el peón sacrificado. Lo mismo ocurre después de la partida, de la jugada de la partida caballo G7, que el blanco continúa con G4 y alfil C8. Por el peón que ha sido sacrificado, las blancas han obtenido más que suficiente compensación. Todas las piezas del negro están pasivamente situadas y, en adición, sin el alfil del fianchetto de casillas negras, que deja muy débil al enroque de las negras, que serán fácilmente atacables. El blanco continuó con dama E1, y aquí vemos la intención de trasladar su dama al ala del rey para, conjuntamente con el alfil, aprovechar las casillas débiles. El negro respondió con F6. Ciertamente que el caballo ahí es bastante molesto en G5 ante la amenaza que existía de dama H4. Podían haberlo desalojado también con el otro peón, con H6, pero las blancas no se inmutan y sencillamente juegan dama H4, sacrificando el caballo y amenazando directamente
capturar el peón de H6. Aceptar ese caballo llevaría después de H por G5 a alfil por G5 con una compensación ganadora por parte de las negras gracias al dominio total, vamos a decir así, de las casillas negras del enroque del adversario. Por lo tanto, esa línea no era agradable para ella, como tampoco lo fue el avance F6, que fue respondido con caballo E4, caballo E8 y dama G3. Las blancas están desarrollando poco a poco sus piezas y después de la continuación dama E7, alfil D3, caballo D7, alfil H6, torre F7 y torre de A E1, por el peón las blancas han obtenido el dominio total de las casillas negras del enroque y todas sus piezas están en juego, mientras que las negras tienen muchos problemas para completar el desarrollo y atender la iniciativa de las blancas. Luego de esa jugada siguió caballo E5 taponando la columna E, pero las blancas insisten en debilitar las casillas negras por medio de G5, F5 y ahora caballo por D6. Con lo cual el caballo de E5 que cerraba la columna E va a desaparecer después de caballo por D6, torre por E5, dama C7 y torre F1. Las blancas han recuperado su peón, mantienen la pareja de alfiles, pero sobre todo el alfil de H6, que es muy molesto, puesto que existen alternativas de mate en la octava fila. De hecho, ahora se está amenazando torre E8, jaque, que culminaría la partida por la vía rápida del mate. De ahí que las negras respondiesen alfil D7, dama F4, torre E8, torre D1 a E2, preparando el resto de actividades después de A6 con H4. Las negras no son capaces de liberarse de la presión del oponente y el avance del peón a H5 puesto en marcha, que es la amenaza fundamental ahora de las blancas, inicia la próxima ola de ataque. El negro respondió con B5, intentando distraer la atención del blanco en el ala de dama, pero estas continuaron con su plan de H5 y el negro respondió con caballo E4. La posición de las negras en realidad es bastante dificultosa, aunque esta jugada pierde de inmediato. Existían otras continuaciones, pero nosotros nos vamos a centrar en el tema que estamos estudiando para aprovechar el alfil de H6 y la debilidad de las casillas negras. Otras variantes no nos interesan de momento. Siguió torre de 5 por E4 y F por E4. Esto evidentemente deja a la dama de C7 sin protección. Pero ¿qué hubiera pasado en caso de capturar dama por F4? Sencillamente sigue torre por E8, jaque, y la continuación de la partida finalizaría en mate. Después de la captura de la torre F por E4, siguió dama por C7, E por D3, torre por E8, jaque, alfil por E8 y dama E5. Y aquí las negras abandonaron ante el mate en 3 movimientos. Ahora pasaremos a la próxima partida. En esta partida, las negras mejoran la continuación de la anterior y mantuvieron el alfil de las blancas encerrado en su caja, logrando por lo menos la igualdad. Fue igualmente una defensa india de rey que comenzó con D4, caballo F6, C4 y G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, F4, la misma variante de los 4 peones, ataque de los 4 peones, que fue respondido con enroque, alfil E2, C5, D5,
E6 y caballo F3. Las negras responden con el cambio E por D5 y el blanco nuevamente E por D5, caballo H5. Ya habíamos comentado en la partida anterior la idea de las negras, que se presenta después de enroque con alfil por C3 y B por C3. Tenemos aquí que el alfil está encerrado en su caja y las negras mejoran ahora su posición con F5. Ya la jugada F5 de sacrificio de peón por parte de las blancas ya no existe. Por otra parte, las opciones para el alfil de C8 están también restringidas, pero las negras pueden intentar emplearlo en la diagonal de alfil E8 y alfil A4, a pesar de que también está restringido por el peón de F5. Tal vez esa era la idea de las negras en la partida anterior cuando jugó alfil G4, pero eso permitió el avance F5 liberando al poderoso alfil de C1. A esa jugada el blanco respondió con caballo G5, aprovechando la debilidad de la casilla E6, que es sobreprotegida con la retirada del caballo G7. La ventaja de espacio de las blancas está realmente compensada por la peor estructura de peones del blanco y la pasividad de sus dos alfiles. Grigori evalúa esta posición como igualdad. El encuentro siguió con alfil F3, caballo D7 y torre E1. Aquí podía haber la continuación caballo E6, pero esta no es de un valor muy bueno para las blancas, pues las negras responden con caballo por E6, D por E6 y caballo F6. Alfil D5, dama E7 y torre E1. Ahora, después de la jugada caballo E4, según Grigori, las negras están ligeramente mejor. Por ejemplo, alfil por E4, F por E4, torre por E4 y alfil por E6, las negras están algo mejor gracias a su alfil, que es más activo que el de las blancas. Además, el peón de C4 es una debilidad que puede ser atacada y además está compensada por la debilidad del peón de D6. Por lo tanto, a pesar de todo, las negras están ligeramente mejor. En la partida se había jugado torre 1 por parte de Forintos, caballo F6, torre B1, torre E8, torre por E8, dama por E8 y torre B2. Las blancas intentan apoderarse de la columna E con torre E2. Y Grigori respondió con alfil D7, una jugada interesante que sacrifica material en el ala de dama, pero de esa manera logrará actividad. Sin embargo, mejor es el avance B6 y después de torre E2, dama D7, donde las posibilidades de ambos jugadores están equiparadas. Luego de alfil D7, el blanco capturó el peón. En caso de no aceptar eso y seguir con el plan de torre E2, las negras juegan dama F8, dama E1 y torre E8. Y luego de la simplificación de las torres, la partida estaría igualada. Por lo tanto, el blanco decidió aceptar ese peón con torre por B7, torre B8 y torre por B8. Aquí podían haber capturado el otro peón con torre por A7, pero el blanco en la práctica decidió que después de torre B1 la compensación de las negras es bastante amplia a pesar de los dos peones que tienen en contra. Una posición bastante compleja. Sin embargo,
decidió cambiar las torres en B8 y dama por B8. El peón extra de las blancas no cuenta para mucho en vista de la pasividad de los dos alfiles en blanco y su inferior estructura de peones. Por lo tanto, la situación está equiparada, igualada, vamos a decir así. El encuentro después de dama C2, H6, caballo H3, dama E8, alfil D2, alfil A4. Observe, como habíamos dicho, que este alfil, a pesar de tener la diagonal C8-H3 obstruida por el peón de F5, se mueve en esta diagonal. Y ahora alfil A4 lo pone en actividad. Dama C1, caballo G4, caballo F2. Luego de caballo por F2, rey por F2, dama E7, rey G1, caballo E8 y dama B1, ambos contendientes decidieron acordar el empate en esta posición. Es verdad que el blanco mantiene un peón de ventaja, pero no es tan fácil aprovechar dicho peón debido a que ambos están doblados en la columna C. Y puede ser en algún momento que el alfil pueda venir a D3 y atacar el peón de C4. Es una posición, como decía, de equilibrio. Espero que estas dos clases de la caja del alfil les sean de utilidad. Si es así, recuerden, denle like, suscríbanse al canal y denle a la campanita clink, clink, clink para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Sin más, como siempre, nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.